Amigos excelísticos, espero que estén teniendo un muy buen día. Soy Darío Fuentes y hoy vamos a cubrir un par de ejemplos para practicar referencias absolutas y relativas. Pero antes, recuerda inscribirte en el curso Fundamentos de Finanzas Empresariales en Coursera y además unirte a nuestra comunidad en Facebook que tiene el mismo nombre. Listo. En nuestro ejemplo de hoy, en el primero, tenemos una tabla en la cual vamos a simular diferentes valores futuros, es decir, el valor que vamos a obtener con una inversión inicial, teniendo en cuenta diferentes plazos y tasas. Entonces, vamos a llenar nuestra tabla con un solo clic, sí, solo con un clic. Seleccionamos la tabla con el mouse desde B4 hasta F9. Y procedemos a ingresar nuestra fórmula que va a incluir referencias absolutas y mixtas. Excel tiene una función preestablecida que calcula el valor futuro. Así que empezamos con más o igual, que es como siempre empezamos las fórmulas o funciones, y vamos a digitar BF y vemos que Excel ya me muestra que hay una fórmula que precisamente se llama BF, valor futuro, que devuelve el valor futuro de una inversión. Le damos Tab y en este momento vemos que Excel nos muestra los parámetros que debemos ingresar y en negrilla está el primero, que corresponde a la tasa. La referencia está en la fila de arriba, de tal forma que con el mouse selecciono B3 y cada vez que arrastremos la fórmula a la derecha, yo quiero que la tasa se modifique. Eso es lo que tengo que pensar. Es decir, para una inversión de 15 años, queremos hacer la simulación con una tasa de 10% y al desplazarnos a la derecha sería el 11%, y si nos volvemos a desplazar sería el 12% y así sucesivamente. Esto quiere decir que dado que quiero que se muevan esas tasas, no vamos a bloquear las columnas. Sin embargo, si arrastramos la fórmula hacia abajo, es decir, la simulación de 15, 16, 17 años, etc., queremos que siga manteniendo la tasa del 10%. Por ende, necesitamos fijar esas filas, o quiere decir que vamos a utilizar nuestro comando F4 o Command T en Mac, y ya lo voy a demostrar. En suma, lo que quiere decir, vamos a fijar las filas, pero no las columnas. Entonces voy a presionar F4 dos veces, que es como se fijan las filas, o Command T en Mac. La primera vez es una referencia absoluta y la segunda vez ya fijé las filas. Esto lo sé porque el signo de pesos está antepuesto al número, en este caso el 3, que corresponde a las filas. Listo, ya está nuestro primer parámetro. Entonces procedemos a ingresar el segundo parámetro, por lo cual vamos a separar con coma o punto y coma, dependiendo cómo lo tengan configurado en su computador. En mi caso sería la coma. Ahora, Excel me pide el número de periodos, así que procedemos a referenciar. Nos posicionamos en la celda A4 y en este caso tenemos que pensar, si expandimos la fórmula hacia abajo, queremos que los años se desplacen a 16, 17, etc. Por lo cual, en este caso, las filas no deben ser fijadas. Sin embargo, si arrastramos nuestra fórmula hacia el lado derecho, sí deseamos que el periodo se mantenga igual, es decir, a una tasa de 10, 11, 12, 13 y 14, queremos el valor de la inversión de 15 años. Como vamos a mantener fijos esos 15 años, es necesario fijar la columna, para lo cual en Windows presionamos F4 tres veces, como lo estoy haciendo en este momento, y en Mac Command T tres veces, y listo, ya tengo mi segundo atributo. Procedo entonces a digitar coma, que es la separación en mi caso. Para ustedes podría ser punto y coma, y Excel me pide en este momento el pago. Quiere decir que si en caso de que nosotros tuviéramos cuotas constantes, es decir, 30,000 cada mes,
tendría que completar este atributo, pero en mi caso no lo voy a poner porque solo tenemos una inversión inicial de 30.000 o lo que pongamos en esa casilla, en la B1, entonces lo vamos a dejar en blanco, lo vamos a dejar vacío. Para dejar algo vacío simplemente repetimos el comando o la tecla de separación, que en mi caso es la coma, para ustedes puede ser punto y coma. Y ahora Excel me está preguntando BA, el BA o lo que es lo mismo, valor actual o valor presente, es decir, mi o nuestra inversión, que precisamente corresponde a los 30.000 que vamos a depositar al principio para esperar una rentabilidad. Por ser un desembolso de dinero, para Excel o de acuerdo a la configuración de Excel, le tenemos que poner el signo negativo. Por consiguiente, introducimos el menos, porque así lo pide Excel, y vamos a referenciar nuestra celda, que sería B1. ¿Listo? Y dado que es nuestra inversión inicial y que siempre vamos a invertir lo mismo, pues vamos a hacer una referencia absoluta, es decir, vamos a bloquear nuestra celda. Así que presionamos F4 una vez en Windows o Command T una vez en Mac y ya está, ya lo tenemos. Ahora, ponemos la coma para seguir cambiando de atributo y nos pide el tipo. En este caso no hay necesidad de poner nada porque siempre vamos a trabajar al final del periodo y por defecto Excel lo toma así. Para que la fórmula o la función quede en absolutamente toda la tabla, vamos a presionar Control Enter. Lo presiono y listo, ya está. Con un solo clic llené toda la tabla. Vamos a comprobar que lo que hicimos está bien. Nos situamos entonces en cualquier celda dentro de la tabla. Voy a seleccionar, por ejemplo, la celda E7, como lo estoy mostrando en este momento. Le voy a dar doble clic y vemos que en colores se destacan las referencias. Tenemos entonces la intersección de una tasa del 13% a 18 años con un valor presente de 30, que es precisamente lo que estaba buscando, y eso me arroja un valor futuro. Listo, y con esto hemos acabado nuestro primer ejemplo. Vámonos entonces a un ejemplo muy común, que sería una tabla de multiplicar. En esta hoja estamos viendo que tengo los números del 0 al 5, tanto de manera horizontal como de manera vertical. Y lo que vamos a hacer es llenar nuestra tabla, lo mismo, con un solo clic. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a ingresar más o igual después de seleccionar toda la tabla o el contenido que queremos llenar y vamos a empezar a completar nuestra función. Lo que queremos es que multipliquen el número que tengo a mi izquierda por el número que tengo inmediatamente arriba, pero recuerden que voy a tener que recurrir, es decir, en la celda, por ejemplo, B3 voy a tener la multiplicación de 0 por 0. Sin embargo, yo quiero que cuando me mueva al lado derecho, es decir, a la celda C3, pues se multiplique 0 por 1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pensar qué voy a hacer. ¿Qué quiero hacer con el 0 que está a mi izquierda? Cada vez que yo me mueva para abajo, quiero que el número siga avanzando. Es decir, que se mueva al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5 respectivamente. Pero si me muevo a la derecha, sí quiero que se mantenga ese 0 constante. Es decir, que multiplique en la celda C3 0 por 1, en la celda D3 0 por 2 y así sucesivamente. Por consiguiente, el 0 debe estar bloqueado, pero no bloqueado absolutamente. Es decir, que voy a utilizar primero, oprimo F4 una vez, ahí estaría bloqueado absolutamente. Cuando yo vaya para abajo, no quiero que se bloquee, por consiguiente, no voy a bloquear las filas, sino voy a bloquear las columnas.
presiono F4 la segunda vez, ahí estoy bloqueando las filas, y presiono F4 la tercera vez, ya estoy bloqueando las columnas. Voy a introducir el asterisco, que es como multiplico, y voy a referenciar con la celda B2. Y voy a pensar lo mismo. ¿Qué quiero que haga ese 0 cuando vaya a la derecha? ¿Y qué quiero que haga ese 0 cuando vaya para abajo? Cuando vaya para abajo, quiero que quede bloqueado, porque siempre vamos a multiplicar ese 0, 0 por 0, 0 por 1, 0 por 2, 0 por 3, 0 por 4 y 0 por 5, que son los números que están en la columna A. Por consiguiente, lo que voy a bloquear son las filas y no las columnas, porque cuando me mueva a la derecha, si quiero que avance al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. Por consiguiente, presiono F4 una vez y dos veces, o Command T en el Mac, dos veces también, y presiono, pues como ya lo acabo de hacer, solo dos veces, ojo, dos veces. Y voy a multiplicar, y la idea es que la fórmula me quede en toda la tabla. ¿Cómo lo hago? Control Enter o Command Enter en el Mac. Le doy Control Enter y listo, ya está. Me voy a posicionar en cualquier celda, por ejemplo la F7, le voy a dar F2 o doble clic con el mouse y vemos que efectivamente me está multiplicando A7, que es el 4, por F2, que corresponde a la intersección. Y listo, tengo mi tabla de multiplicar utilizando referencias absolutas y relativas. Y con esto, muchachos, acabamos el episodio de hoy. Antes de finalizar, si yo, por ejemplo, quisiera incluir dos números más, vamos a hacerlo. En mi tabla, es decir, hasta el 7, lo que haría es selecciono el 4 y el 5, arrastro hasta el 7 y, por ejemplo, acá quiero incluir hasta el 6. Selecciono el 4 y el 5, arrastro hasta que ya tenga mi 6 y vamos a expandir las fórmulas. ¿Cómo lo hago? Me posiciono acá, por ejemplo, en la columna G y cuando tenga la cruz que se ve en negrillas, expando la fórmula y listo. Y lo mismo voy a hacer desde acá. Selecciono los valores que están desde B8 hasta H8 y me posiciono en la esquina inferior derecha y expando mi fórmula hasta donde quiera y listo, ya tengo mi tabla de multiplicar aumentada y ustedes lo pueden hacer hasta la cantidad de números que quieran. Y ahora sí me despido, muchachos, muchísimas gracias a todos por estar acá y nos vemos en el siguiente episodio.